Amados hermanos, si yo les preguntase, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Entre las cosas que Él vino a predicar la verdad. Él dijo, yo para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad, a la palabra, a la luz. Vino a traernos la verdad que el hombre no tenía. Hasta ese momento el hombre no tenía la verdad completa, tenía la verdad parcial, que era lo que había dejado el Señor a través de Moisés en el Antiguo Testamento y a través de todos los profetas, pero siempre anunciando que un día iba a venir la verdad. Se lo dijo a Pilato. Sin embargo, el Señor vino a cumplir un ministerio. Y el ministerio iba a comenzar en el momento en que Él fuese convertido en el Mesías, en el ungido. Y para eso Él mismo había profetizado a través del profeta Isaías ese ministerio que Él iba a cumplir cuando Él llegase. Cuando llegase el ungido, el Mesías, el Cristo. Por eso quiero invitarles que abran en Lucas capítulo 4 y vayamos al texto que él va a citar. Es muy interesante escuchar esto porque esto fue un suceso, que algo que sucedió, que es absolutamente extraordinario y que incluso los que lo escucharon al final lo quisieron matar y lo llevaron a un despeñadero para matarlo, literalmente. Pero por favor escuchémoslo y le quiero pedir a Reina, si usted nos puede leer del versículo, en el capítulo 4 de Lucas, del versículo 14 al 16, por favor, del 14 al 16, hermano Oscar, si usted nos puede leer el 17 al 19, y quiero pedirle a Neldín que por favor nos lea el 20 y el 21 del capítulo 4, estamos en el capítulo 4 de Lucas. Reina, si usted puede comenzar, por favor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Gracias. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, hermano. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gracias, muchas gracias. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos nuevamente frente a tu palabra, frente a esta maravillosa verdad, frente a esto que tú nos quieres enseñar hoy día, y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que tome control de todos nosotros, para que esta verdad quede claramente impregnada en nuestra mente, y así nosotros también podamos entender lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos, oh Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver algo que para siempre cambió completamente el curso de la humanidad. Esta es una profecía que el profeta Isaías escribió, capítulo 61, versículo 1 en adelante, 700 años antes de este momento que estamos escuchando acá. De este momento en que el Señor Jesús, después de, ustedes se recuerdan que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado, tuvo 40 días, 40 noches. Después de eso, Él vuelve a Jerusalén y comienza su ministerio. Y el ministerio comienza en Jerusalén y va camino a Galilea. Y en el trayecto Él visitó sinagogas, como lo leímos, y estuvo enseñando. Y la gente se maravilló con esta nueva doctrina
de este hombre que estaba predicando en todas partes, pero nadie tenía idea que él era el Mesías. Y ahora él vuelve a su ciudad donde se crió, como dijo ahí, como lo leímos. Él se crió en Nazaret. Y ahora esta profecía que tiene 700 años, que los fariseos conocían perfectamente, ahora Jesús, que estaba comenzando su ministerio, comienza entonces a dar la evidencia de que esta profecía se había cumplido, como lo leímos. Pero nosotros lo que estaba escrito acá en el Nuevo Testamento fue lo que él dijo, él citó esa profecía. Si ustedes van al capítulo 61 de Isaías, se van a dar cuenta de que él solamente citó una parte de la profecía y dejó otra parte fuera, porque solamente se había cumplido esa primera parte de la profecía, la segunda todavía no se iba a cumplir. Miren lo que dice en el capítulo 61 de Isaías. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a pregonar apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta esa coma leyó y no siguió. ¿Y qué dice después? Y el día de venganza del Dios nuestro. El día de la venganza todavía no viene. Él leyó lo que se había cumplido en ese momento, solamente leyó la primera parte de la profecía. Lo que no sabemos nosotros es cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Jesús había asistido a esta sinagoga en particular ahí en Nazaret. Sin embargo, se nos dice claramente aquí en las Escrituras, en los versículos 14 y 15, que su fama se había esparcido por todas partes e incluso era glorificado por todos. Así que ya él venía con esa trayectoria, la gente ya lo conocía. Seguramente fue por eso que cuando él entró a la sinagoga, el ministro se paró y le entregó el rollo del profeta Isaías para que lo leyera. Vamos ahora al texto que nos convoca en este momento para desglosarlo y comprender todo lo que se nos va a revelar aquí en las Escrituras en esta profecía. Comienza, vamos a ver del versículo 18 en adelante, comienza con una información que ratifica la unicidad, lo único que es el que iba a leer estas palabras. ¿Qué dice en el versículo 18? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esta profecía se cumplió entonces cuando Jesús fue bautizado. ¿Ustedes se recuerdan que cuando el Señor fue bautizado, qué pasó cuando Él salió del agua? El Espíritu se posó sobre él. ¿No es cierto? El Espíritu, como paloma, dice, como fue visible, como bajó el Espíritu y lo ungió. En ese momento, Jesús de Nazaret se convierte en el Mesías, con todo el poder del cielo. ¿A qué se refiere entonces con el Espíritu del Señor está sobre mí? Y ahí también no es necesario que busquen en Isaías 11, capítulo 11, versículo 2, dice claramente que reposará sobre él, una profecía del Mesías, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Ya? Y es un espíritu que tiene 7 características: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. El espíritu completo. En este caso, cuando nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, fue algo totalmente excepcional. Fue excepcional. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único que recibió el Espíritu del Señor sin medida. Recibió toda la bendición del cielo. Toda la gracia de Jehová, Dios Trino, había sido derramada sobre su siervo en ese momento.
su Hijo unigénito. Recordemos que Jesucristo es el Hijo unigénito, el único que engendrado por Dios, el único Hijo de Él. Como dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, en su Hijo unigénito, habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó en Él. Pero como escuchamos en el sermón del domingo pasado, ¿qué hizo el Señor cuando empezó su ministerio y comenzó? Él se despojó a sí mismo y decidió no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se convirtió en siervo semejante a los hombres. Este reposar del Espíritu sobre nuestro Señor Jesucristo fue para que se cumpliese justamente lo que continúa diciendo ahí en el versículo 18. Dice, por cuanto me ha ungido. Ungido significa, es el término que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El ungido de Dios iba a ser entonces el Mesías, lo que nosotros hoy día conocemos del griego como Cristo. El Cristo, que significa exactamente lo mismo que Mesías y que es el ungido de Dios. Esta profecía que Jesús estaba leyendo se refería exactamente al Mesías, al ungido de Dios. Lo que nadie se podía imaginar, obviamente, en ese momento ahí en la sinagoga, era que el que había entrado, que ellos conocían, sabían que era hijo de José, hijo de María y que tenía hermanos y hermanas, y ahora este hombre que entró y que le pasaron el rollo y que todo el mundo hablaba de él, nadie se imaginó que él era el Mesías. Entonces cuando él dijo después que esta profecía se había cumplido, ahí fue cuando quedó el espanto entre los que estaban oyendo. Otra cosa que llama mucho la atención cuando uno reflexiona sobre este suceso es lo que el Señor nos está diciendo con esta verdad que Él leyó en este momento. Cuando nosotros ponemos atención, más allá de los detalles, ¿qué es lo que el Señor nos estaba diciendo? Esto va a llamarnos mucho la atención. Aquí se nos va a revelar algo tan enorme, tan grande, tan maravilloso, en tan pocas palabras, que si nosotros no ponemos mucha atención, no vamos a ser bendecidos espiritualmente y nunca entenderemos correctamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, el Señor se va a referir a cuatro cosas muy concretas, pero que son exactamente las cuatro cosas centrales de las cuales todo nacido de nuevo, todo hijo o hija de Dios, tiene que ser aliviado. Cuatro cosas de las cuales todos nosotros necesitamos ser aliviados, liberados, rescatados. ¿Cómo comienza esta declaración ahí en el versículo 18? Comienza esta declaración de su ministerio con una buena noticia, que solo iba a ser para un grupo muy específico. ¿Qué dice ahí? Vino a dar buenas nuevas, ¿a quiénes? Pobres. A los pobres. Las buenas nuevas, sabemos por las Escrituras, que es el Evangelio, es la verdad. Eso vino. Primero vino, como él mismo dijo a Pilato, he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, la buena nueva. Una excelente noticia. Cristo, el ungido, entonces venía a dar buenas nuevas, a comunicar algo al mundo que el mundo no se podía ni siquiera imaginar y que hoy muchos cristianos todavía no entienden correctamente. Pero dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. ¿A qué se refirió con pobre? Ahí también se produce muchas veces la confusión. En este caso significa, y en muchos casos dentro de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, significa a un ser humano que frente a Dios no sirve para nada. Y como nosotros ya lo hemos leído claramente en Romanos, Dios nos dice que los seres humanos no sirven para nada. Todos
no sirven para nada. Pero el problema es que eso no lo creemos. En Isaías 61 también dice que vino a dar buenas nuevas a los abatidos, usa otra palabra ahí, abatidos, afligidos. Pero en el fondo se estaba refiriendo a los pobres, a los que tienen necesidad espiritual. Y eso es algo, amados hermanos, que todos los seres humanos tienen. Ustedes van al pueblo, a la nación, a las tribus más perdidas en el Amazonas, y ustedes todas partes van a ver que adoran. Todos tienen una necesidad espiritual. Cuando nosotros venimos finalmente a la palabra, nos damos cuenta que nosotros en realidad, ¿qué somos? Somos verdaderos mendigos espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta por la verdad que nos reveló nuestro Señor que estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nacimos destituidos, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todos los seres humanos. Lo lamentable, amados hermanos, es que esta realidad, la mayoría de los seres humanos no creen que es así. No creen que es así. A la mayoría tú les preguntas, cuando tú te mueras, ¿qué te va a pasar? Me voy a ir al cielo. Juran que se van al cielo. ¿Por qué? Si tú le preguntas, ¿por qué te vas a ir al cielo? Porque yo soy una buena persona. Todos creen que son buenas personas. Muy contrario a lo que nosotros leemos en las palabras. Por eso el Señor, nuestro Dios, nos dice que nos vino a anunciar las buenas nuevas, pero solo a los pobres, a los que verdaderamente admiten en su corazón que son mendigos espirituales, que reconocen que son pecadores, que son corruptos, depravados, perversos. Solo los que admiten ser indigentes espirituales recibirán arrepentimiento para humillación, como lo dice claramente el Señor en su palabra, y serán coronados con la gracia de Dios Padre cuando Él nos salva. Tal como lo explicó también el Señor en Lucas, que dice, mas al publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese era un mendigo espiritual. Ese era uno que había admitido que era un pecador, que no se merecía nada, solamente castígame porque soy pecador, sé propicio conmigo. Y Jesús dijo, Él va a ser salvado. Por eso el Señor en Isaías 62:2 dice así, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. A los pobres y humildes de espíritu, a esos el Señor los va a mirar. Mateo capítulo 5, ahí en el primer versículo también dijo que Él vino, bienaventurados los pobres en espíritu. La primera bienaventuranza, porque de ellos será el reino de los cielos. Luego, aquí volviendo a Lucas capítulo 4, continúa el Señor y va a leer de su propia profecía 4 cosas que nos afligen. Ojo, aquí vienen 4 cosas que nos afligen a todos. ¿Y qué es lo que Él iba a hacer al respecto? Dice, primero, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este era el ministerio que iba a iniciar ahora el Señor. Quebrantados de corazón. ¿Qué significa esto? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso está quebrantado, roto, dolido, partido, destrozado. ¿Cuál es la razón de este quebrantamiento, este daño, este dolor de nuestro corazón? El pecado. Siempre volvemos al pecado. El pecado que está alrededor nuestro, en todas partes. El pecado de otros y el pecado nuestro, como lo leímos en Santiago claramente. No le echemos la culpa siempre a los demás o a Satanás,
sino que es el pecado de todo el mundo que nos afecta a todos nosotros de diversas formas. Cuando somos engañados, cuando sufrimos abuso, se nos roba algo, se nos trata injustamente, hay tantas formas en que el pecado de otros y el nuestro nos daña, que nos afecta a nuestro entendimiento, desde nuestra niñez, algunas veces incluso del vientre de nuestra madre. Somos dañados, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra psiquis es dañada por todas las cosas que nos sucedieron desde que fuimos niños. Todo el tiempo estamos sumergidos en un medio pecaminoso. Todo lo que está alrededor está funcionando a base del pecado, ya sea, como dije, del pecado de otros o el nuestro. Y el estar completamente rodeados de este mal, todo nuestro ser se ve afectado y dañado hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hermano, esta terrible condición que sufrimos en mayor o menor grado, porque no a todos nos pasa igual, depende mucho del contexto donde nosotros nacemos, y afecta todo nuestro ser, como dije, alma y espíritu. Alma y espíritu. Recordemos, como lo hemos dicho, nosotros somos alma y espíritu. Nuestro cuerpo es algo temporal, no es lo que somos. Estamos dentro del cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu es afectado por todo esto, y por lo tanto, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra personalidad son entonces dañados de una u otra manera. ¿Qué continúa diciendo el Señor? Ahora menciona una segunda falencia que sufren todos los seres humanos. Dice que Él vino a pregonar libertad. ¿A quién? Cautivos. A los cautivos. Ojo, primero, porque después va a hablar de los oprimidos. A pesar de que no estamos conscientes de este mal, todos los seres humanos nacemos bajo el control ¿de quién? Del diablo. Del diablo. Nosotros nacemos bajo el control y el dominio, como dice en Efesios capítulo 2, del príncipe de la potestad del aire. Ahí lo dice. Busquen por favor Efesios 2, tenemos que leerlo para siempre volver a escuchar a nuestro Señor. Una y otra vez. Hermano Michelson, si puede encontrar Efesios capítulo 2 y lea el versículo 2, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, hermano. Muchas gracias. Refiriéndose cuando dice en los cuales anduviste en los pecados. Todos nosotros anduvimos en los pecados en otro tiempo, pero ¿se fijaron? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo. ¿Y qué hace él? El espíritu de él, minúscula, ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la realidad que vive el mundo, pero nadie está consciente de eso. Si tú le dices a alguien que sabes tú que estás bajo el dominio del diablo, se muere la risa, te cree loco. Pero el Señor lo dice en su palabra. Todos sufrimos de esta cautividad. De esa cautividad fuimos rescatados, pero no teníamos la menor idea lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y por otra parte, el Señor dijo, capítulo 8 de Juan, Él le dijo a los judíos que ellos hacían los deseos de su padre el diablo, que es lo mismo que acabamos de leer en Efesios. Nosotros hacíamos los deseos de nuestro padre el diablo. ¿Y eso a qué nos lleva eso? Que éramos esclavos del pecado. De esa cautividad, de la esclavitud a Satanás y al pecado, el Señor nos vino a liberar. Jesús lo dijo con todas sus letras en el capítulo 8 también. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos nosotros hacíamos pecado antes, voluntariamente, estábamos conscientes, los queríamos hacer.
Por eso se nos repite una y otra vez que éramos esclavos del pecado. Sin embargo, el hombre natural, el hombre que no ha sido salvado por la gracia de nuestro Padre Celestial, ese hombre natural no tiene la menor sospecha que se encuentra bajo esta cautividad. Y más encima jura que está en control de su vida. La gente jura que están haciéndola perfecto. Ellos saben lo que están haciendo. Pero ni la esclavitud al pecado, ni la cautividad al diablo es posible evitar o librarse sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es absolutamente imposible. Y Él vino entonces a pregonar, dice, o a anunciar libertad de esa cautividad. Y esa liberación comenzó cuando fuimos salvados, cuando fuimos redimidos. ¿Se acuerdan que la palabra dice que el Señor nos redimió de la esclavitud del pecado? Y redimir significa comprar. ¿Y Él cómo nos compró? Con precio de sangre. Su sangre fue el precio a pagar. No vino aquí con poder, con oro, con ejércitos a sacarnos, sino que Él pagó por nosotros. Como dice en Colosenses claramente, tenemos redención por su sangre. Y a continuación el Señor nos presenta una de las condiciones más terribles que sufrimos nosotros los seres humanos. Habló de dos ya. Ya vimos que nos vino a sanar nuestros corazones, nos vino a pregonar libertad a los cautivos, pero ahora dice, y vista a los ciegos. Vino a darnos vista, vino a dar vista. Sí, amados, Él vino a abrir nuestros ojos. Obviamente está hablando de la ceguera espiritual. No está hablando de que nos vino a dar vista física. Esta ceguera de la cual ninguno está consciente. ¿Quién estaba consciente antes de venir a los caminos del Señor de que estaba ciego espiritualmente? Ninguno. Tiene a toda la humanidad sumida en tinieblas, en el error, en las mentiras, en los engaños. Todos nacemos ciegos y vivimos con ceguera espiritual sin tener la más mínima sospecha de que estamos en esa condición. Tal como los fariseos en el tiempo de Jesús. Los fariseos fueron el mejor ejemplo. Ellos le venían a argumentar al Señor, que estaba citando las Escrituras, pero sin embargo, ¿qué hacían con Él? Discutían con Él. Dicen, no, tú estás loco, tú estás equivocado, tú tienes el diablo, tienes el demonio dentro de ti. Y por eso el Señor les dijo ahí en el capítulo 9 de Juan, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Se acuerdan esa palabra? Cuando el Señor discutió justamente con los fariseos que ellos juraban que ellos eran los únicos que tenían la razón. Y ahora estaba parado delante de ellos el que era la verdad, en vivo y en directo. Y a ellos les dijo, ¿no? Él había sanado a un ciego, ¿se acuerdan? Que es extraordinario lo que sucede ahí con este ciego que redarguye a estos fariseos y finalmente él llega y se postra a los pies del Señor y le besa los pies y lo adora. Y ahí el Señor dice estas palabras, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿A qué se refiere con estar ciego? Se refiere a la ceguera espiritual, que es vivir en la mentira y no en la verdad. ¿Ya? Y esa mentira, Satanás fue el que la propagó. Y él es, como dice el Señor en su palabra, en el capítulo 8, dice que él es el padre de mentira. Él es el padre de las mentiras. Pero él ha llevado a la humanidad a creer todas estas mentiras. Entonces, ¿qué ha desarrollado el hombre? Ha desarrollado filosofías, todo tipo de religiones, todo tipo de creencias, y finalmente la evolución y el humanismo. Las dos grandes religiones que hoy día dominan al ser humano, a través de todo. Nosotros vimos una película anoche de un hombre en un pueblo apartado en la nada, donde lo único que había era una escuela, le estaba enseñando la evolución a niños árabes. Esto es lo que al hombre lo ha dañado, la ceguera espiritual.
¿Por qué es la peor falencia? ¿Por qué es esta la peor falencia? Porque lo lleva a hacer justamente lo que el Señor nos dice en Romanos capítulo 1. Por favor, abran ahí Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 21 al 23. Esta es la razón de lo terrible que es la ceguera espiritual. Capítulo 1, versículo 21 al 23. Hermano Oscar, ¿nos podría leer, por favor? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gracias, hermano. Ahí está resumido qué le pasó al hombre cuando decidió no creerle más a Dios. Que sabiendo la existencia de Dios estaba claro, el primer libro escrito fue el Pentateuco, de ahí en adelante fue traducido al griego y etcétera, varios otros idiomas, llegó a la India, llegó a China. Sin embargo, el hombre decidió hacer exactamente lo que dice ahí. No quisieron glorificar a Dios y por lo tanto se envanecieron en su razonamiento. Y ese razonamiento sigue envaneciéndose. No es que en algún momento alguien haya parado y decir, un momentito, parece que estamos equivocados. No, sigue envaneciéndose. Y como dice en el 21, profesando ser sabios, se hicieron necios. Perdón, en el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué están en las tinieblas? Las tinieblas son el error, el engaño, es lo que el hombre ha profesado que está bien, separándose completamente de la verdad de nuestro Dios. Y para más remate, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, aquí en ese mismo capítulo 1 de Romanos, dice ahí en el versículo 18, que los hombres detienen con injusticia la verdad. No les bastó con salir con su propio cuento, sino que además la verdad de Dios la van a detener con injusticia. Y como resultado de toda esta injusticia, la humanidad se ha hundido en las tinieblas a tal punto que se está descomponiendo y pervirtiendo cada vez más, y lo vemos ahora que ya leyes se están dictando para que se permita el pecado con más libertad todavía. Pero todavía queda una condición bastante espantosa que nos tiene subyugados. Y es el cuarto punto que el Señor lee. Y dice a poner en libertad, nuevamente a poner en libertad, pero esta vez a los oprimidos. Esta condición trágica del ser humano es la que promueve la división que hace que nosotros los seres humanos tendamos a entrar en conflictos, a vengarnos, a odiarnos. Y todo lo que ha llevado al ser humano a abusar el uno del otro. Esta opresión es porque, sin saberlo, el ser humano, estamos atados al yugo de todo lo anterior. Nosotros la humanidad lleva un yugo que no lo ve, que es un yugo espiritual, como lo dijimos anteriormente, causado por Satanás, pero es un yugo invisible que nadie puede sentir y que nadie reconoce como yugo, pero que es como un yugo. ¿Qué es lo que es un yugo? Un yugo es algo que se le pone a un animal y el animal no puede hacer nada, ahí sometido, está oprimido, tiene que obedecer al que con el palito lo va guiando. Todos estamos bajo un yugo. Y ese yugo invisible que oprime al ser humano los llena de error, y esos errores se manifiestan a través de las actitudes, de las reacciones, de los engaños, de los adulterios, las guerras, los robos, etc., el abuso. De este yugo opresor nos habló indirectamente el Señor. ¿Ustedes se recuerdan esas palabras que dijo el Señor? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 11, versículo 30. Mi yugo. Ojo, el Señor nos vino a librar del yugo opresor, pero nos vino a poner
su yugo. Pero su yugo ahora es ligero, es fácil. Indirectamente, ¿qué estaba diciendo? Él no habló de otro yugo, pero estaba indirectamente diciendo y muy claramente que había otro yugo, que no era el de él. Y ese fue el yugo que puso Satanás sobre Eva cuando la engañó, y de ahí en adelante todos nosotros, los seres humanos, hemos aportado. Eso es lo peor de todo, que todos hemos aportado a esa opresión espantosa. Cada vez que pecábamos, cada vez que obrábamos dominados por nuestro ego. Cada vez que yo quiero hacer algo porque yo lo quiero hacer, como yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, en el fondo estoy pecando de una u otra manera contra mi prójimo. Entonces, si se dieron cuenta, nuestro Señor nos presenta 4 cosas que definen la condición de todos los seres humanos. 4 cosas que definen la condición que afecta en diversas formas a todos los seres humanos y les impiden a estos seres humanos ser justos. Y por ende, ninguno es bueno, tal como dice ahí en Romanos capítulo 3. Capítulo 3, por favor, leámoslo de nuevo, es tan importante. Capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo lo dice con tanta exactitud? Hasta el 12. Hermana Lucía, si nos puede leer, por favor, Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Muchas gracias. Ahí está la sentencia de la humanidad. Está muy sucintamente dicho, con 3 cosas claras. No hay ninguno que sea justo, todos se desviaron, nadie busca a Dios, y más encima no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa es la condición. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos bajo un yugo que nos tiene oprimido. Entonces no podemos ser justos y no podemos hacer lo bueno, aunque muchas veces nosotros creemos que hacemos el bien. Esta patética condición humana, producto de la enfermedad, como lo hemos hablado anteriormente, que todos padecemos por igual, esta naturaleza humana, y sumado al control del príncipe de la potestad del aire, el diablo, nos tiene a todos con corazón quebrantado, ciegos espiritualmente, cautivos y oprimidos. Eso es lo que el Señor en el fondo estaba diciendo cuando Él citó este pasaje de Isaías. Ahora, también nos revela nuestro Señor Jesucristo que Él se va a encargar de sanarnos. Eso fue lo que justamente dijo, cuando dijo que nos iba a sanar del quebrantamiento, nos iba a dar vista y nos iba a poner en libertad de nuestra cautividad y opresión. Pero aquí, hermanos amados, es donde entramos nosotros. Si bien Él lo va a hacer, pero aquí es donde entramos nosotros. Una cosa es que nuestro buen pastor vaya a sanarnos, nos vaya a dar vista, nos vaya a liberar, pero otra cosa es que nosotros se lo permitamos. Otra cosa es que se lo permitamos. Y eso, ahí se puede usar el ejemplo clásico, como si yo voy al médico. Si yo voy al médico, el médico me dice, mire, ¿sabe qué, don Ernesto? Usted tiene que hacer esto. Yo lo puedo sanar. Siga mi tratamiento. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo salgo de la oficina y no sigo el tratamiento? ¿Puede el médico ayudarme? Me puede recetar, me puede decir todo lo que tengo que hacer, puede hacerme exámenes, todo, pero yo tengo que seguir el tratamiento. Por eso, amados hermanos, pongan mucha atención a este diagnóstico que acabamos de escuchar, que profetizó nuestro Señor Jesucristo y declaró hace casi 2700 años. Recuerden que fue escrito en los tiempos de Isaías. Ahí fue cuando Dios le dijo a la humanidad entera, esta es la condición de ustedes.
Y lo dijo hace 2700 años aproximadamente, para que entendamos lo dañados que estamos y lo mucho que necesitamos que Él nos ayude a salir de esa terrible condición. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados y así compartir. Recuerden que el Señor quiere que su gozo esté en nosotros. ¿Se acuerda que Él dijo, mi paz os doy? Él quiere darnos su gozo, su paz. Él quiere compartir eso con nosotros. Pero lo primero entonces es entender que nuestro corazón está quebrantado, dolido, afectado y dañado por todo lo que ha sucedido desde nuestra niñez, que nuestra ceguera espiritual nos impide conocer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a nuestro bendito, amado Señor. Nos impide conocer la verdad y ser liberados, como Él mismo lo dijo, la verdad os hará libres. Que la cautividad a la naturaleza humana de nuestras concupiscencias nos tiene sumidos en el pecado, en la negligencia, en la flojera, en las estupideces, como se dice, en las necedades. Y finalmente que la opresión al yugo de todo lo anterior nos tiene dando tumbos, nos vamos cayendo, nos paramos, nos caemos, nos paramos, nos caemos, tropezamos. Tenemos que entender lo mal que estamos, porque si no lo entendemos, no vamos a buscar ayuda. Y que solo vamos a ser capaces de recibir si verdaderamente somos discípulos de Cristo. Y recuerden que el Señor Jesucristo dijo que para ser verdaderos discípulos, nosotros teníamos que permanecer en su palabra. Teníamos incluso que aborrecer a todo nuestra vida. Lo primero es Él. Si nosotros no entendemos eso, hermanos, nosotros vamos a vivir una vida patética, limitada, débil, constantemente cayéndonos una y otra vez. Y como lo escuchamos en el sermón del domingo pasado, ocupados y dedicados, dispuestos y disponibles para que nuestro Señor haga la obra en nosotros, para que Él haga lo que nadie más puede hacer. Sin esfuerzo, sin dedicación, sin disposición, sin esa disponibilidad, aunque seamos hijos de Dios, seguiremos viviendo una vida cristiana muy pobre. Y lo peor de todo, como dice en Corintios, edificaremos nuestra vida ¿con qué? Con madera, con ramas, con palitos, con hojarasca, con heno. Una vida patética. Y no con piedras preciosas, no con oro, no con plata. Y más encima llevaremos una vida cristiana llena de frustraciones, llena de dolores, cometeremos errores una y otra vez, sin gozo, sin bendiciones espirituales, que con tanto amor nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, quiere compartir con nosotros. Qué pena cuando no lo tomamos lo suficientemente en serio. Esto a lo que fuimos llamados. Nosotros fuimos salvados y Él pagó en la cruz. Él lo dio todo. Nosotros lo escuchamos en el sermón del domingo pasado. Él se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros ahora tenemos que entender que Él nos está llamando a que le imitemos a Él y también nos despojemos de todo para que Él pueda hacer la obra en nosotros como Él tanto anhela y como Él dijo que lo iba a venir a hacer. Depende de nuestra respuesta, de nuestra entrega. Y ojalá sea con total disposición y disponibilidad, porque nosotros no podemos hacer nada para cambiar. Solo Él lo puede hacer. Adorémosle. Padre amado, te damos gracias porque nuevamente con tu palabra nos enseñas cómo somos nosotros, qué nos pasa a nosotros, qué está dentro de nosotros y cómo tú con tanto amor quieres cambiarnos, quieres ayudarnos, quieres salvarnos. Pero lamentablemente muchas veces nosotros por nuestra dejadez, soberbia, flojera, por nuestra falta de compromiso con tu palabra, con tu verdad, nosotros caemos y damos tumbos, como decíamos, una y otra vez. Por eso te damos gracias que tú seas amonestándonos a través de tu Espíritu y tu palabra
para que tomemos conciencia y nos volvamos a parar humillados delante de ti, en adoración, en verdaderamente rendidos a tus pies, para dejarte a ti obrar en nosotros y así nosotros vayamos siendo transformados para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Les invito a que cantemos un cántico. Amén.